Buenos días, soy la doctora Silvia Carino, especialista en anatomía patológica bucal, profesora adjunta de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. En este video de hoy les voy a mostrar aspectos histopatológicos del carcinoma mucoepidermoide. El carcinoma mucoepidermoide es una neoplasia maligna de las glándulas salivales mayores y menores. La predilección de localización en el caso de las glándulas salivales mayores es la parótida y en el caso de las glándulas salivales menores el paladar, como en este caso, en donde podemos observar dos cortes histológicos. Vemos la mucosa de revestimiento, por debajo de la mucosa de revestimiento, tejido fibroso, restos de glándula salival y la masa tumoral. En este caso podemos observar que el patrón de crecimiento es quístico con áreas sólidas. Vamos a ir observando cada uno de esos aspectos característicos. Con respecto a los tipos celulares que presenta, son tres los principales. Las células mucoproductoras, como en este caso vemos acá, que se encuentra revistiendo una cavidad quística. Estructuras papilares que se proyectan hacia la luz de esos quistes y las áreas de células escamosas o escamoides, que en este caso se agrupan en nidos entremezclados con las células mucoproductoras. Estas células escamoides pueden tener un núcleo generalmente central con marginación cromática, nucleolo evidente, citoplasma eosinófilo y tiene criterios citológicos de malignidad. Otro tipo de célula que podemos encontrar es la célula clara, que es una célula que presenta un borde citoplasmático nítido, definido, con un núcleo un tanto vesiculoso, que puede ser de ubicación central o periférica, el núcleo evidente y el citoplasma ópticamente vacío. El estroma generalmente es fibroso. Otro aspecto que podemos encontrar es la presencia de tejido linfoide asociado a tumor con la presencia de centros germinativos. En este otro caso, ubicado en la glándula submaxilar, podemos ver resto de glándula y la masa tumoral, caracterizada por áreas quísticas y áreas sólidas. En las áreas sólidas podemos ver células predominantemente intermedias, células claras y células escamosas con escasas células mucoproductoras, en este caso en un estroma hialino. Ahí vemos las áreas quísticas con las células mucoproductoras que revisten junto con las células claras esas estructuras quísticas, ahí a mayor aumento, las células mucoproductoras y las células claras, las células escamoides características y las células intermedias que se encuentran generalmente dispuestas en forma periférica. Ahí vemos la típica célula intermedia que tiene un rango de tamaño entre una célula basaloide y una célula escamoide. Vemos que presenta un núcleo oscuro, un citoplasma escaso. La célula mucoproductora, que tiene un característico citoplasma espumoso, levemente azulado, que tiñe con PAS positivo, Alcian Blue positivo y Musicarmin positivo. Ahí vemos entremezcladas células claras, mucosas e intermedias en un estroma hialino.
Otra característica que podemos encontrar en el carcinoma mucoepidermoide es la extravasación de mucina en el estroma. En este caso, en glándula parótida vemos un patrón predominantemente sólido con una cavidad quística. En el patrón sólido podemos observar criterios citológicos de malignidad, nucleolos evidentes, marginación cromática, mitosis, queratinización aislada, invasión perineural, necrosis y escasas células mucoproductoras, en este caso revistiendo la cavidad quística que vimos en el menor aumento. Estos casos con predominancia de células intermedias, claras, escamoides y escasas células mucoproductoras, tenemos que hacer coloraciones histoquímicas para poner en evidencia las escasas células mucoproductoras, como en este caso con un musicarmín positivo. Ahí las vemos rodeando esta cavidad quística grande que vimos en el menor aumento. Musicarmín positivo. Como síntesis del carcinoma mucoepidermoide, de sus aspectos histopatológicos, podemos decir que está caracterizado por células escamoides, mucoproductoras e intermedias, en un patrón sólido y quístico. El carcinoma mucoepidermoide sólido muestra predominancia de células escamoides e intermedias. La queratinización es rara, generalmente aislada, no se observan perlas córneas. Las variantes existentes del carcinoma mucoepidermoide son las oncocíticas, de células claras y esclerosante. El carcinoma mucoepidermoide de bajo grado es quístico, rico en células mucosas y generalmente circunscripto. El de grado intermedio es más sólido, menos circunscripto, de apariencia diversa y con extravasación de mucina. El carcinoma mucoepidermoide de alto grado presenta uno o más de los siguientes criterios: anaplasia nuclear, necrosis, aumento del índice mitótico, invasión perineural, linfovascular u ósea, mucina intracitoplasmática focal que debe ser identificada, es requerido para el diagnóstico. El carcinoma mucoepidermoide además se caracteriza por una anormalidad citogenética de translocación en T1119, Q21, P13 y fusión genética CRTC1 MAML2. Este video ha sido preparado con contenido de la plataforma PAT Presenter con permiso. Muchísimas gracias.